Hemos contado, ahora sí, hemos hablado de los bonos. Los bonos se dividen en tres tipos. Están los bonos públicos, los bonos privados, y los bonos privados se dividen en cerrados y abiertos. Los bonos públicos son los que venden los países. Ellos llevan 30 años comercializando bonos en el mercado. Todos los países venden bonos. ¿De dónde los sacan? Los sacan de todas sus reservas naturales, de todos sus parques naturales, de todos los sitios que son propiedad de los países y que están a su dominio y a su mando, ¿correcto? Como aquí Cormacarena, Sierra Nevada de Santa Marta, Sierra Nevada del Cocuy, los parques naturales. Todos esos sitios son sitios que el gobierno está absorbiendo el CO2, absorbiéndolo no porque los parques sí o sí están absorbiendo CO2. Es el tema de registrarlo en una plataforma en donde se registre la cantidad de CO2 que los bosques absorben, y con base en eso es que se emiten los bonos de carbono. Entonces es como bueno tener eso en cuenta, que no es que los bonos que absorban CO2 son los bosques que absorben CO2 son los que producen bonos de carbono. No, todos los bosques absorben CO2. Lo que pasa es que se empieza a medir en el momento en que hay una entidad que empieza a registrar ese consumo, esa absorción, y ahí es donde se empiezan a emitir bonos de carbono, ¿correcto? Entonces los bonos públicos son los que venden los gobiernos. Los bonos privados se dividen en dos partes, son los bonos cerrados y los bonos abiertos. Los bonos privados los bonos cerrados son los que hay personas que tienen terrenos, pero son terrenos pequeños. Se unen varias personas, en Colombia se llama una red más más, se unen varias personas y esas personas le piden el favor a un desarrollador que desarrolle un proyecto de bonos de carbono. Esos bonos cerrados, los bonos cuando salen son del desarrollador. El desarrollador, por haber desarrollado el proyecto, por haber unido las personas, por haber hecho todo, él es el dueño de esos bonos. Él está en la injerencia de venderlos y con eso sufragar todos sus gastos y tomar una ganancia, ¿correcto? Esos son los bonos cerrados. Y los bonos abiertos es cuando hay una persona que tiene una cantidad de bosque interesante, más de 50 hectáreas, y esa persona quiere ser el dueño de sus bonos. Entonces él dice, yo quiero desarrollar un proyecto de bonos de carbono en mi predio y yo quiero ser el dueño de esos bonos. En esos casos se contrata una entidad desarrolladora de proyectos para que haga tres cosas importantes. Uno, la trazabilidad del proyecto. ¿Qué es la trazabilidad del proyecto? Ver la viabilidad, hacer la telemetría y hacer el software. Eso implica llevar un ingeniero ambiental, tomar las medidas con telémetro, tomar las medidas con dron, tomar la sombra, tomar la vista satelital, mirar la cantidad de hectáreas que tiene de bosque, qué tipo de árboles o qué tipo de vegetación tiene, si son de acuerdo a las medidas y a las leyes ambientales para la absorción de CO2, y cuántos bonos, cuántas toneladas de CO2 absorben esos árboles que tiene la persona. Con base en esa información, esa empresa hace un software. Ese software es el que pasa a RENARE, al Ministerio del Medio Ambiente aquí en Colombia, o dependiendo del país en donde se desarrolle el proyecto. El Ministerio del Medio Ambiente hace la verificación de que esa información es correcta y pasa la información a Berra o a Bercarbono, que son los entes internacionales. Ellos verifican la información, la certifican y se hace la emisión de los bonos. Estos bonos son de la persona propietaria del bosque. Él tiene sus bonos. Al él ser el dueño de los bonos, él es el que decide si los vende, si los guarda, si los vende en el mercado privado o si los vende en el mercado público. Él es el dueño de sus bonos. Como él es el dueño de sus bonos y él es el que está contratando a la empresa desarrolladora del proyecto, la empresa desarrolladora del proyecto le cobra la trazabilidad, la telemetría, la inscripción al ente verificador, la inscripción al ente certificador. ¿Cuánto cobra Exagen por hacer todo un proyecto de bonos de carbono para una persona dueña de un predio? Le cobra $10 por hectárea. Eso es lo que cobra la empresa. $10 por hectárea por hacer todo el proyecto. De esos $10 por hectárea se divide una parte de ganancia para Exagen,
una parte de ganancia para los ingenieros ambientales, una parte de ganancia para el desarrollador del software, y en este momento nos dio la oportunidad de hacer proyectos o de remitir, referenciar, eh, recomendar, hacer un tipo de comisionar por la consecución de proyectos, lo cual nos da la oportunidad de ganarnos $2 por hectárea. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos una persona que tiene un predio de 50 hectáreas y quiere hacer un proyecto de bonos de carbono, esa persona va a pagar $500 y de esos $500, $100 son para mí. Quiero que me ayuden con la matemática, no hacer que yo me equivoque. $100 son para mí, ¿correcto? Ahora, ¿cuántas hectáreas de bosque hay en Colombia? 59 millones de hectáreas de bosque. De esas 59 millones de hectáreas, se asume que más o menos el 70% son privadas, ¿correcto? Quiere decir que en nuestro territorio hay millones de hectáreas de personas que están interesadas porque tienen bosques en zonas en las que son terrenos improductivos. Me refiero, tienen bosque natural en loma, no lo pueden talar para sembrar porque por las condiciones del terreno es imposible tener cultivos, no los pueden talar para tener ganadería porque por las condiciones del terreno se le mataría todo el ganado en una loma, pero tiene 100, 200, 300, 400 hectáreas en zona inaccesible. Esas 300, 400 hectáreas le producen 200 bonos de carbono por hectárea. Quiere decir que a la persona le va a producir más o menos 4 millones de pesos por hectárea. Quiere decir que si una persona tiene 100 hectáreas, estamos hablando de que le va a producir 40 millones de pesos eh, esas hectáreas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿me escuchan? Sí, sí, pues te quedaste como en un momento en silencio, pero pues sí, ahí en ese Ah, ok, momento sí. perfecto. Si una persona tiene 100 hectáreas, 100 hectáreas le van a producir, a ver, yo hago las cuentas, no va a ser que yo me esté equivocando. 100 hectáreas por 200 bonos de carbono cada hectárea son 20.000 bonos de carbono, que se vendan esos 20.000 bonos de carbono en el mercado privado. Se venden a $5. Estamos hablando de $100.000. Estamos hablando de que esas 100 hectáreas le van a producir a esa persona 400 millones de pesos por año. 400 millones de pesos por año. ¿Ustedes creen que una persona con 100 hectáreas está en disposición de pagar 4 millones de pesos por elaborar un proyecto con una oportunidad de generar 20.000 bonos de carbono y ganarse 400 millones de pesos? A mí me parece que es Claro muy que sí. viable. Ahora, nosotros tenemos ahí una oportunidad de comisionar. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto con Luz y como lo hemos visto con otras personas, las personas en Colombia no tienen 100 hectáreas. Pues sí, hay personas que tienen 50 hectáreas y 100 hectáreas, pero no es difícil encontrar personas que tienen terrenos de 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Yo estoy haciendo una negociación con una persona que tiene 45.000 hectáreas. Entonces empiezan a sacar las cuentas de cuánto en comisiones podemos ganar trayendo proyectos de bonos de carbono. ¿A qué se compromete la compañía? Esto es importante saberlo. La compañía se compromete a desarrollar un proyecto, a hacer la trazabilidad, a hacer la telemetría, a tener la información, subirla a un software y esa información inscribirla en RENARE, que es el Ministerio del Medio Ambiente. Se compromete a que RENARE esa información la pase a un certificador internacional que puede ser Berra, Carbono o ambos. ¿Correcto? A eso se compromete Ixagen. Ixagen no se puede comprometer a emitir los bonos porque los bonos no los emite Ixagen. Los bonos son emitidos por Icontec en el momento en que ellos verifiquen que toda la información sea cierta. ¿Correcto? Entonces, Ixagen no se puede comprometer a tener bonos. Se compromete a desarrollar el proyecto y a inscribir la información y hacer todo el proceso para la información. Los bonos y la emisión de los bonos depende de toda la información que genere una persona. ¿Por qué? Porque un terreno puede estar en dos proyectos de bonos de carbono, automáticamente lo anulan. Un proyecto
puede estar en una zona que el gobierno puede destinar como una zona para futuros proyectos de él. En Colombia hay muchos terrenos que son indígenas, de resguardo indígena, de damnificados por la violencia, de muchas personas que no tienen tenencia, pero viven en ese terreno, no tienen propiedad, perdón, pero sí tienen tenencia. ¿Esos terrenos pueden ser aptos para bonos de carbono? Sí, claro, hay que pasarlo a Renare y Renare lo verifica y Renare es el que nos dice si es o no lo pasa para emitir bonos de carbono. ¿Por qué? Y quiero que en esto seamos muy claros. El gobierno lleva vendiendo bonos de carbono hace 30 años y ellos están vendiendo todos esos terrenos. Si nosotros les llevamos un terreno que el gobierno ya tiene dentro de sus inventarios de terrenos para bonos de carbono, pues obviamente, pues es como si nosotros, o sea, nosotros nos metieran la mano al bolsillo, pues a nadie le va a gustar. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ese tema en cuanto a los terrenos, pero en este momento la emisión de bonos está casi en un 88%. Quiere decir que de cada 100 proyectos que está presentando Ixagen a los entes verificadores y certificadores, 88 proyectos los están aprobando y se están haciendo la emisión de los bonos. Entonces eso nos da una oportunidad muy grande de contarle a las personas que tienen terrenos. Hay una oportunidad que su terreno produzca dinero, terrenos que muy probablemente no le están produciendo nada. Hay una oportunidad que sí le produzcan mucho más de lo que se imagina, de que aproveche una oportunidad que hay en el mercado en este momento de consecución de bonos de carbono. ¿Por qué? Porque va a salir una ley, no sé si ustedes han visto noticias o han estado enterados, el gobierno ya dijo que van a regular los bonos de carbono en Colombia. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir cualquier cosa. Para el 2030 quieren tener una ley regulatoria de bonos de carbono. Esa ley o nos puede dar una viabilidad de seguir trabajando o definitivamente los bonos de carbono los va a manejar única y exclusivamente el Estado y se acaba el negocio para nosotros. No quiere decir que los bonos de carbono que en este momento tenemos ya no valgan nada, no. Lo que en este momento ya está certificado o los bonos que ya están emitidos, ellos tienen valor y ellos son un activo que se puede negociar. Lo que ya no podemos es probablemente conseguir más terrenos para bonos de carbono, buscar más proyectos para bonos de carbono, negociar más bonos de carbono nosotros mismos. Ya tendríamos que hacerlo por medio del gobierno, como cuando una persona tiene acciones de una empresa. Los que tienen acciones de empresas y los que invierten en bolsa saben a qué me refiero. Usted tiene acciones de empresa y usted no las puede vender en cualquier parte. Yo tengo acciones de Apple y yo no se las puedo vender a un vecino al precio que yo quiera. Eso tiene que pasar por un corredor de bolsa porque eso tiene que generar unas comisiones, eso tiene que generar unas bonificaciones y eso genera unos retroactivos. Entonces, yo no negocio las acciones como yo quiera, sino tengo que contar con unos reglamentos que tiene la bolsa de valores dependiendo de donde yo tenga las acciones y cómo yo las tenga. Entonces, básicamente eso va a pasar. Los bonos de carbono se van a regular. En este momento tenemos una oportunidad grandísima porque lo que yo siempre les he dicho, cuando todo el mundo hable de un negocio, es el momento de salirse de ese negocio. Cuando en el 2030 todo el mundo está hablando de bonos de carbono, del precio de bonos de carbono, de para dónde va el mercado los bonos de carbono, es porque ya están a punto de regularlo. Miren Bitcoin. Bitcoin hoy está en $56,000. ¿Es el momento de vender la casa y vender el carro para invertir en Bitcoin? No, ya no. Eso fue cuando valía $100, $1,000. Ya hoy yo no lo haría. No digo que no compro Bitcoin, pero compro lo que me sobra, porque ya el nivel de riesgo es muy alto. A mí nadie me dice que Bitcoin va a llegar a $100,000 en 2, 3 años. Pueda que sigan 56,000. Eso no lo sabemos. Ahora, si Bitcoin llega a $100,000, ¿cuánto hizo? Ni siquiera un por dos. Eso me da abrir una panadería en un barrio. Una panadería en un barrio me da un por tres por lo menos. Entonces, a eso me refiero. Esto es un momento de entrarle a este negocio con todo, de hacerlo, de vender bonos de carbono, de conseguir proyectos de bonos de carbono, de negociar bonos de carbono. En el 2030, cuando ya estén hablando de regulaciones y de temas, nosotros ya debimos haber ganado el dinero, ya debimos haber vendido los bonos de carbono, tener bonos de carbono, haberlos comprado a $5, haberlos vendido en 20, en 30, en 50, en 100, en 200. Probablemente el bono de carbono lo van a tener llegando a los $1,000. Ese es el precio internacional al que quieren llegar, porque ningún activo es infinito, ni siquiera Bitcoin. Cuando nosotros conocimos Bitcoin, hablábamos que en el 2025 Bitcoin iba a estar sobre el $1,000,000 y miren la realidad. Estamos
en septiembre del 2024 y Bitcoin no quiere pasar los $60,000. ¿Por qué? Porque los entes gubernamentales le metieron mano desde el 2014. Entonces, así funcionan los activos, nos guste o no. Las acciones de Amazon, las acciones de Apple, las empresas más grandes del mundo, tuvieron un momento en el que ya se detuvieron, en el que ya dejaron de crecer porque ningún activo crece para siempre ni es perenne en su crecimiento. Entonces hay que tener esas cosas claras, pero también hay que tener claro que la oportunidad de negocio que tenemos ahorita es única. Única porque cuántas personas hay en la calle que sepan de bonos de carbono. Ustedes y yo, nadie más. Tenemos toda la oportunidad de desarrollar un proyecto. Ahora, ¿qué ventajas tenemos si le vendemos a una persona que tiene una finca y que tiene bosques en su finca un proyecto de bonos de carbono? Que él puede verificar en el ente regulatorio y en el ente verificador, él puede entrar al Ministerio del Medio Ambiente y ver que su proyecto que nosotros le estamos ofreciendo que se va a desarrollar, su proyecto esté en las instancias en que nosotros le decimos que va a estar. Entonces él puede verificar que todo lo que le estamos diciendo es completamente cierto, que la información que le estamos dando es correcta y que lo que la empresa le dice que está haciendo, él puede verificar si lo está haciendo y en qué momento lo está haciendo. Entonces tenemos esa gran ventaja en este momento. Ah, que es que la página de Renare a veces se cae, que es que la página no funciona, es que si yo entro por otro lado de pronto no alcanzo a ver todos los proyectos. Bienvenidos a Colombia. Díganme si la página de la DIAN funciona perfectamente para declarar renta. No funciona. Así son todas las páginas gubernamentales. Los que tienen universidad pública, los que están en la nacional, en universidades públicas, entran a las páginas del Ministerio de Educación para, para salvar proyectos, para hacer proyectos, para guardar una tesis, para crear una tesis. Entran y me dicen si funciona perfectamente. Desafortunadamente, eso es un país tercermundista donde nada funciona perfectamente. Y pues básicamente esas son las condiciones en las que trabajamos y eso nos abre una gran oportunidad porque si esto fuera Holanda, créanme que los bonos de carbono no serían un negocio, serían un negocio de vender, de comprarlos a $5 y venderlos en 5,10. Ese sería el super negocio. ¿Por qué? Porque allá hay más regulaciones y todo está regulado. Aquí tenemos la oportunidad que contamos con que es uno de los pocos países productores de bonos de carbono en el mundo y muchos de esos terrenos están en manos de personas naturales que no le están ganando nada a esos terrenos y pueden llegar a emitir bonos de carbono y pueden llegar a tener una ganancia bastante grande. ¿Correcto? ¿Qué pasa si esa persona que tiene bonos de carbono en 12 o 18 meses, cuando ya le empiezan a emitir los bonos de carbono, quiere venderlos y no sabe cómo? Ixagen le presta la oportunidad o le presta el servicio de venderle los bonos de carbono en el mercado privado o en el mercado público. Si la persona lo quiere vender en el mercado privado, nosotros ya sabemos cómo funciona. Le da el 70% al tenedor del predio, al dueño del predio, y el otro 30% se divide, 22% en el área comercial y 8% es la ganancia de Exagen. Si los quiere vender en el mercado público, en donde los bonos valen de 20, 30, 40, 50, 60, $80, se pueden vender, claro que sí, que la persona debe ser consciente que eso es una venta bastante técnica, bastante grande, bastante difícil, va a demorarse y en ese momento Ixagen cobra unas comisiones que van desde el 8 hasta el 16%, pero pueden variar dependiendo de la negociación que se haga, porque es que eso es una venta internacional con empresas internacionales. Es un negocio que se hace con Shell o con Microsoft o con Amazon o con Repsol. Entonces las condiciones de comercialización son completamente diferentes y ya se hacen en el momento de la negociación, ¿correcto? Ahora, si la persona no quiere vender sus bonos, no quiere guardarlos porque los bonos pueden llegar a $500, puede hacerlo. Los proyectos que hace Exagen son por 10 años. Quiere decir que ese terreno le va a producir bonos de carbono y beneficios de bonos de carbono durante 10 años. A los 10 años se acaban los beneficios, se acaban los bonos, ya no sigue emitiendo bonos de carbono, solo los que ya quedaron emitidos, obviamente. Y si la persona quiere hacer un nuevo proyecto, pues tiene que volver a pagar trazabilidad, volver a pagar telemetría, volver a desarrollar un proyecto y el Ministerio del Medio Ambiente tiene que volver a autorizarlo y nuevamente todo el proyecto como tal. ¿Dudas e inquietudes?
Aló, ¿me escuchas?